del proyecto Impulsa de Cruz Roja, que es un proyecto de ayuda al emprendimiento. Hoy desde Cuenca, en directo en la Feria de Empleo de Cuenca, y contamos con muchos invitados muy especiales. El primero de ellos, María Esteban Azcoitia, que es una emprendedora local que tiene el gran mérito de ser emprendedora femenina y en el rural. Sin liarnos más, vamos a dar paso a lo más interesante de esta jornada. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, por poder tener este espacio que algunas de nosotras que llevamos mucho tiempo trabajando para que el medio rural siga vivo, pues tengamos este pequeño espacio también dentro del emprendimiento. Muchas gracias a Cruz Roja por hacer posible también que esto sea así. Cuando yo hablaba con Julia para preparar un poquito de qué hablábamos hoy, primero vamos a contextualizar un poco. Yo vengo de un proyecto local, vamos a hablar de emprendimiento en el medio rural. En mi caso, y por la realidad que he vivido, me voy a ir muchas veces a esa situación, que es la de llegar al mundo rural sin venir del mundo rural, ¿vale? Venir de Cuenca ciudad y salir fuera a estudiar y volver a desarrollar un proyecto ahí, ¿no? Ligado también a la agroecología, al medio rural en la parte de producción de alimento a pequeña escala, intentando replicar modelos campesinos. Ese es un poquito el inicio un poco de la trayectoria a nivel personal, y más adelante también, como la idea un poquito también aportar cómo ha ido también cambiando esa forma de emprender, que también puede cambiar y modificar tanto en el modelo fiscal como en la actividad que vamos realizando. De alguna manera, el emprendimiento en femenino también recalcarlo, y para mí me va a ser muy difícil diferenciarlo del emprendimiento rural. ¿Por qué? Porque son dos cosas muy claves, ¿no? Cuando hablamos de los planes de empresa, ¿no? Hablamos de la producción, hablamos de números, ¿no? Muchas veces nos olvidamos también que hay una parte del trabajo que es el trabajo productivo, pero hay otra parte muy importante que es el trabajo reproductivo, ¿vale? Que es totalmente necesario y sin el cual no tendríamos esa parte productiva. Hay una imagen muy clave que es el iceberg de los cuidados, no sé si la conocéis, ¿no? Es una imagen de un iceberg donde verdaderamente lo que nosotras vemos y nosotros vemos es la parte de arriba, ¿no? Solamente cuando pensamos en empresa, en negocio, ¿no? Vemos economía transformada en dinero de forma directa, ¿no? Y cantidad de producto que se puede generar, que se puede producir. Pero se nos olvida debajo que ninguna y ninguno de nosotros aparecemos en la puerta de una empresa propia, sobre todo con un maletín, ¿vale? Que hay un proceso muy grande en el que necesitamos cuidados, y que además hay una inversión en formación, en acompañamiento, en educación. Toda esta parte que muchas veces no metemos como tal en ese proyecto de vida, que al final un emprendimiento, al menos de primeras, nuestra intención es que sea nuestro proyecto de vida, la dejamos como a un lado, ¿no? Y muchas veces la consecuencia de esto es que se nos caen los proyectos, ¿vale? Cuando hablamos de mujer y de medio rural, tenemos esas dos realidades. Estamos hablando que en el medio rural muchos proyectos ligados al medio rural tienen una carga reproductiva grande, con lo cual en la economía de mercado es mucho más complejo verles a corto plazo una rentabilidad, ¿vale? Viendo esta parte de rentabilidad también en los conceptos de la economía más pura, ¿no? Yo quizá entro a conocer más en detalle lo que sería la economía más ligada a lo femenino, la economía feminista, la voy a denominar así, cuando desarrollo un proyecto productivo, cuando desarrollo un proyecto, en este caso ligado a la ganadería extensiva, en el que hay que hacer un trabajo de cuidados importante, como es el cuidado de los animales todos los días en el campo, la producción, la transformación y la comercialización directa del producto, de la comercialización local. Ahí analizabas que hay muchas horas, que son necesarias muchas horas para conseguir un producto, pero es muy difícil darle ese formato sin tener en cuenta, ¿no?, lo que nos está aportando ese proyecto. De la misma manera, proyectos en el territorio rural son muy necesarios. Poner también en valor
todos los proyectos que se siguen haciendo y que se vienen haciendo desde hace muchos años, porque ese dato no lo sé, quizá después se puede hablar, la cantidad de proyectos de emprendimiento que hay, y no todos ellos han tenido ese apoyo y ese acompañamiento como ahora mismo tenemos esa posibilidad de tener, ¿no? Hay muchas opciones de acompañamiento y de dar impulso al proyecto, de lo cual también se va a hablar justo ahora después, y aún así hay muchísima gente desempeñando su proyecto rural. En el caso del empleo rural y en femenino, muchas veces se desarrollan los proyectos desde la propia necesidad de buscar cómo poder quedarme en mi territorio y desarrollar una actividad que me genere una economía que pueda equilibrar con los cuidados. Y esa es la realidad que encontramos en muchos casos. ¿Con posibilidad de matices? Muchos. Bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como os decía, yo vengo como… la parte que yo más puedo hablar o que más experiencia puedo tener es en la parte de agroecología, que está ligada a la producción de alimento y transformación y comercialización en un entorno de economía local, pero ahora mismo cada vez más hay otros proyectos que no están ligados directamente al medio rural, pero que permiten poderlos realizar en el medio rural. ¿Vale? Toda esta parte también creo que va a ser muy interesante ahora en el debate, en el intercambio que vamos a tener ahora después. Pero sí que es cierto que no podemos desligar el territorio rural de lo que es, que al final es la zona donde se produce donde se producen los alimentos. ¿Vale? Entonces, esa parte también es importante. En cuanto al modelo, una de las cosas que nos encontramos, porque aunque ya haya hecho mi emprendimiento en lo local, sí que tengo mucha trayectoria a la hora de trabajar con redes y con otros proyectos a nivel, a nivel estatal, incluso también a nivel europeo. Muchas de las cosas que hablamos y de las problemáticas que tenemos pues han sido similares. ¿Vale? A la hora de los modelos que decidimos, ¿no? Cuando nosotros realizamos nuestro emprendimiento, la posibilidad de poder trabajar en común y poder hablar de modelos cooperativos, en algunos casos, como os puedo decir el mío, pues ha sido una bola de oxígeno. Encontrarte desarrollando un proyecto en una zona donde hay distancias largas para encontrar otros proyectos similares, donde tienes además tú la responsabilidad de gestionar tú, independientemente de que utilicemos servicios externos, como pueda ser en un momento determinado servicios de asesoría, ¿no? Pero sentirte como tú sola con una responsabilidad muy grande a poderla compartir con otros proyectos similares, ¿no? La decisión de si vamos a cotizar por cuenta propia o por cuenta ajena, la posibilidad de poder descansar, ¿vale? Al final un proyecto propio, un emprendimiento, hay en ciertos momentos que nos pide un paréntesis. Cuando nosotros estamos solos, ese paréntesis muchas veces significa cerrojazo. Y hemos visto muchísimos proyectos que en esas circunstancias, ¿no? Deciden dar ese parón, ¿no? La posibilidad, eso hablo en mi caso personal, de poder trabajar de forma cooperativa, permite que hasta en un momento determinado, ¿no? Como yo puedo decir en el mío personal, yo puedo tener un paréntesis ahora en el que puedo estar trabajando, puedo estar de excedencia en mi propia cooperativa y desarrollando un proyecto, un trabajo en otra empresa, ¿no? Para mí todo eso ha sido un conocimiento y una maduración a nivel personal, que sí que es cierto que ahora parezco un poco abuela cebolleta, pero vale, estamos hablando del año 2003 cuando empecé el proyecto al 2022, claro, son unos cuantos años, pero sí que es cierto que ahora todas estas figuras y todo esto se habla de forma mucho más abierta. Además, animo a que, a que tanto proyectos como Impulsa, como cualquier otro proyecto de emprendimiento, las tenga en cuenta, ¿no? Los proyectos de emprendimiento están vivos y no nos tenemos que olvidar de cada X tiempo sentarnos, ponernos incluso una A3 así en la pared, ahora todo, que es todo tan digital, ¿no? Pues tener ahí nuestra imagen, ¿no? Yo a veces he trabajado con el Canvas Social, ¿no? Que es un proyecto que nos guía un poco, nos pone en un trocito de papel o en un trozo de pared cómo está nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué quiero hacer en este momento? Que lo mismo lo que quiero hacer en este momento cuando lo escribí no es lo mismo que lo que quiero hacer 6 años después, o 7 o 10. ¿Vale? ¿A quién va dirigido? Lo mismo ha cambiado. Lo mismo cuando yo hice mis planes o me estoy poniendo muy cabezona en ir hacia algo que de repente, por mucho que yo me empeñe, no es lo que hay, ¿no? ¿Cómo lo tengo que redirigir? ¿Qué medios tengo? Creía que tenía unos medios, o en un momento determinado había unos medios y ahora hay otros. ¿Cómo vuelvo a hacer el puzzle? ¿No? Y ese tiempo es necesario dedicarlo. Si no le voy dedicando ese tiempo con una continuidad, pues me puedo encontrar con momentos que ya no sea capaz de volver a encajar esas piezas.
Cuando hablábamos también del tema de emprender en el medio rural, sí que tenemos que ser muy claros y saber dónde estamos. Vamos a hablar de medio rural, pues no es lo mismo el medio rural, un pueblo a 50 kilómetros de Madrid o a 20 kilómetros de Madrid, pues que un pueblo hacia la Sierra de Cuenca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me refiero tanto en cuanto a qué distancia tengo para llegar a la gente. Cuando estamos hablando también, sí que es cierto que ahora nos movemos mucho con el tema de los transportes, de las empresas de transporte, pero bueno, hay muchos proyectos que no están ligados solamente exclusivamente a esa parte, ¿no? Y que tampoco es igual en unas zonas que en otras, ¿no? La dinámica que puedo tener, qué servicios tengo ahora, con las necesidades que tengo ahora, que lo mismo no son las mismas. Yo cuando empecé con 23 años no son las mismas necesidades que tenía con 30, cuando de repente me hice mamá y también cambia también tu estructura de cómo organizas tu vida, o cuando de repente tienes la necesidad de, bueno, pues de echar una mano a nuestros padres si están mayores, las distancias, los tiempos, nuestro ocio personal, ¿vale? Bueno, pues tenemos que dedicar un tiempo a ver dónde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Esto os lo estoy diciendo cuando puedo elegir dónde desarrollar nuestro proyecto. Cuando al final yo hago mi proyecto en el sitio donde yo he nacido o donde yo vivo, donde tengo esa posibilidad de alguna manera porque tengo una pequeña infraestructura, pues tampoco olvidarnos de esa realidad, ¿vale? De que ese punto me implica que ese punto de partida ya me va a implicar una serie de factores que condicionan una parte de mi proyecto. Ni es bueno ni es malo, es lo que hay, ¿vale? Entonces, bueno, esa parte también es importante. El tema de trabajar en red es algo que se aporta también mucho desde la forma de emprender desde lo femenino por la realidad, ¿no? Dentro bueno, si buscamos un poquito de información o indagamos un poquito en esta parte, muchos emprendimientos desde la mujer rural vienen de la realidad de ser mujer, y en esa realidad siempre ha habido una red de apoyo, bien familiar, bien vecinal, que ha permitido que podamos cuidar la vida al tiempo que nosotras también vamos incorporándonos al mercado laboral, o que vamos condicionado un poco también a las necesidades que tenemos en cada momento. Por eso, las empresas de economía social y solidaria y los modelos también cooperativos están muy ligados también a los proyectos que se desarrollan también desde lo femenino, ¿vale? Y creo que es un aporte muy interesante y, bueno, pues con muchas cosas que aportar a otros modelos, a otra perspectiva de modelos económicos. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy hablando permite que las cosas se sostengan a largo plazo. Y creo que eso es algo muy importante, tanto a nivel personal, como emprendedoras y emprendedores, ¿vale? Como a nivel más real de qué panorama vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿vale? Que puedan ver modelos que se puedan replicar, o que puedan ser modelos que luego cueste mucho reproducir, porque implican un impulso muy grande, un esfuerzo muy grande en un momento determinado y que dependen mucho de factores externos, ¿vale? Toda esta parte creo que también es muy importante. Y mira, hace poquito estuve en la Sierra de Madrid, bueno, pues también en una red de proyectos para trabajar la comercialización, y un proyecto era de la zona de Huesca, también en una videoconferencia, y decía, pues claro que trabajar en empresas, modelos cooperativos, a veces dices, jolín, qué rollo, ¿no? Que a veces hay tensiones, dice, pero yo me paro a pensarlo y digo, pero es que así vivo mejor que vivía antes, ¿no? Cuando estábamos solos, cuando desarrollabas un proyecto, bueno, de repente darle un poco de conexión con otros proyectos, buscar puntos comunes, hacer esos intercambios, pero decía, pues cuando me pasa eso yo siempre pienso, pero es que así vivo mejor. ¿Tengo mis dolores de cabeza? Sí, pero vivo mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que son puntos muy claves ligados al emprendimiento rural y al medio rural. Dentro de lo que sería también el emprendimiento femenino nos queda también mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, como os he comentado, desarrollamos modelos de emprendimiento ligados a proyecto de desarrollo que me permita seguir con mi trabajo de cuidados, ¿no? Y no son proyectos que me permitan que yo desarrolle mi proyecto y que el tema de los cuidados se acople igual a mí, que se pueda acoplar pues al resto de la población del lugar. ¿Por qué? Porque también en el medio rural pues vamos a ver que hay una parte ligada a toda esta parte tanto de servicios como de gente que puede vivir en el territorio,
pues en algunos casos, ¿vale? Pues no va a ser igual que pueda ser en otros sitios. Y que también, sin querer, cuando yo realizo mi propio emprendimiento, la conciliación no es que yo haga un proyecto que yo pueda compatibilizar con que estoy trabajando. No se ha pasado con muchas compañeras, ¿no?, que salían fotos que estabas ordeñando con la mochila, con el bebé, que no sé qué. Vale, existe la posibilidad de que yo pueda hacer eso, pero eso no nos permite estar en las mismas condiciones a la hora de desarrollar un proyecto y poderle dar la dedicación que tiene que tener que si no lo fuera. ¿Vale? Es decir, hay que trabajar medidas que permitan que podamos desarrollar el proyecto teniendo los tiempos necesarios para parar cuando hay que parar y los tiempos necesarios para poder tener el 100% de la cabeza en el desarrollo de la actividad. ¿Vale? Esa es una realidad que nos encontramos también muchas veces dentro del emprendimiento de mujer. ¿Vale? Que por la realidad que tienen muchos proyectos, bueno, pues lo que hacemos muchas veces es desarrollar una actividad que me permite compatibilizar con otras. Ese punto también me parece un tema muy importante. En la ponencia de hoy quiero recordar que era Quédate y emprende. Es decir, la importancia precisamente de eso, de entender tanto el asentamiento de la población en el rural, que hay que hacer mucho hincapié en ese tema, como en los negocios que se pueden montar, tanto quedándote en el rural como que no te quedes en el rural, sino que traigas también negocios al rural. Puedes vivir fuera, pero generar oportunidades de negocio aquí, ¿no? Es decir, es una de las cosas que estábamos hablando antes, por ejemplo, con el alcalde de aquí de Cuenca, la cantidad de recursos que se están destinando al rural, pero sin embargo nos faltan a veces ideas. Es decir, eso que tú hablabas del acompañamiento y del qué quiero hacer y qué puedo hacer. Es un poco ponerlo todo en contexto, ¿no? Me gustaría que diéramos entrada a más emprendedores también, justo en este punto, para hablar precisamente de eso, de qué puedo hacer para quedarme en el rural y o bien emprender en el rural o bien que mi emprendimiento pueda traer también riqueza al rural. Es un poco lo que tú hablabas, ¿no? Ajá. Es tan importante fijar población y asentarse como ir generando riqueza. Es decir, que vayamos viendo que lo que antes para todos era un avance, que era salir del rural a la ciudad, ahora el avance puede ser exactamente el contrario. Totalmente. ¿No? Salir de esa descentralización absoluta que tenemos y centralizarnos más, claro, podernos a enfocar en el rural. Mira, te digo una pequeña cosita. Sí, Que en ese sentido, una vez con profesores y maestros nos decían, es que todos nos íbamos del pueblo porque todos sabíamos lo que significaba quedarse en el pueblo. Dice, y lo que pasa es que ahora nadie sabe lo contrario, ¿no? Todos nos íbamos huyendo porque sabíamos que nos tocaba trabajo de campo y nadie quería quedarse en el trabajo de campo. Pero ahora resulta que nadie sabe hacer ese trabajo de campo, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora nos toca hacer lo contrario, ¿no? Lo contrario. En ese sentido, es pues... así, es así. Qué bien. Buenas tardes, Buenas compañeras. tardes. Buenas tardes, Marta. Sí, yo creo que sí. No, no se nos escucha. Vale, gracias. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, gracias María por darnos tu enfoque, tu punto de vista y tu energía del emprendimiento desde dos vertientes tan importantes como es el emprendimiento en sí mismo y el ser mujer y el emprendimiento femenino y además rural. Siguiendo un poco con la línea de quédate y emprende, que era un poco la base de este directo que hacíamos hoy aquí desde Cuenca, tenemos el placer de tener aquí a dos de los proyectos y emprendedores que se han impulsado a través de los servicios de empleo de la Cruz Roja. Y bueno, queríamos que se presentaran ellos mismos y que contaran un poco su experiencia y sus proyectos de negocio. Y luego pues hablaremos un poquito cómo han impactado en el entorno rural, tanto sus ideas de negocio como las perspectivas que tienen en un futuro. Bueno, pues hoy, gracias a todos por estar aquí presentes. Os vamos a presentar en primer lugar a Óscar Campuzano. Y bueno, él tiene un emprendimiento de fotografía
de fotografía orientada a la hostelería. Y a José Gilabert. José Gilabert tiene un proyecto que es de diseño de parques de drones. ¿Os paso la palabra? Bueno, pues sí. Mi nombre completo, Óscar Eduardo Campuzano Palacio. Mi nombre de fotógrafo es Eduardo Palacio. Sí, mi proyecto está enfocado a la fotografía y el video gastronómico, orientado pues a impulsar la imagen pues de este tipo de negocios. Y pues digamos de lo que hablábamos, que estamos relacionando aquí, digamos, lo primero es este tipo de actividad la puedo desarrollar desde cualquier parte del país, por así decirlo, y no necesitaría, digamos, irme a las grandes urbes pues, para poder desarrollarlo. O sea, puedo estar tranquilamente desde una pequeña población y simplemente buscar trascender de esta población para buscar los clientes y desarrollar esta actividad. Y además, pues también una de las razones pues, por las que hago la actividad es esos pequeños negocios que también están en el sector rural para que trasciendan esas fronteras pues, de la población donde están, para que la imagen de los productos que quieren vender o ofrecer pues lleguen a otras personas que puedan llegar a demandarlos y consumirlos. De verdad que pues, hoy en día estamos en una economía conectada donde el lugar donde estés pues, no debería ser pues, como un impedimento para poder desarrollar tu emprendimiento. Sí. Es un poco esa doble palanca que hablábamos antes, ¿verdad, Óscar? Que hablábamos con María, que pueden ser emprendimientos que, si no necesariamente viven en el entorno rural, pero sí que generan riqueza en el entorno rural, dando a conocer los productos de la zona, por ejemplo, en tu caso, con la fotografía de hostelería y demás, dando a conocer las zonas rurales, ayudando a esos pequeños negocios de las zonas rurales a que tengan visibilidad, ¿no? Porque tan importante es que se genere riqueza por la población que está asentada como traer riqueza, ¿vale?, desde el exterior al entorno rural, ¿no? Por eso nos gustaba que hubiera un poco de representación de esa doble palanca, ¿no? Por un lado Óscar y por otro lado lo que nos va a contar ahora Jorge, que es el caso contrario, ¿no? Un asentamiento en el rural para generar también riqueza a través de... Efectivamente. Bueno, buenos días, soy José Ramón Gilabert y vengo desde Zaragoza. Mi startup es Flyjoy y es una startup en la que diseñamos y construimos parques para volar drones por encargo de ayuntamientos y empresas. Esta startup nace de la necesidad de que los aficionados a los drones tenemos la necesidad de ir a volar a sitios donde realmente estamos muy separados de la población, estamos muy desperdigados y tenemos un problema a la hora de interconectarnos entre nosotros. Entonces, cada día hay más gente que tiene drones, cada día hay más niños que tienen drones y la normativa es tajante. O sea, hay unas leyes, dónde se puede volar, dónde no se puede volar, qué titulaciones se necesitan, y hay una desinformación increíble. O sea, que yo le pueda regalar a mi hijo un dron y mi hijo que se salga al patio a jugar puede hacerlo porque es un juguete, pero realmente necesita una supervisión, necesita unas bases, y esas bases no las se consiguen en ningún lado. O sea, el tener que coger y buscarse la vida por internet, buscar gente, es una locura. Yo llevo 4 años volando drones y os puedo asegurar que en Zaragoza volarán más de 100 personas drones y yo conoceré a 10 de primer contacto. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Yo vivo en Monzalbarba, que es un barrio rural, tampoco es un pueblo de la mano de Dios, pero nos sentimos así. Mi proyecto, lo bueno que tiene es que cualquier ayuntamiento, por muy separado que esté, incluso es más beneficioso para él. Porque normalmente, contra más separado estás, más tierras tienes en desuso, más despoblado está. Por tanto, eso para los drones, para los droneros, es una mina de oro. O sea, el que alguien pueda ir a volar a un sitio que esté autorizado, legal, que haya unas estructuras donde yo pueda divertirme, encima fomentas la economía local del lugar, generas nuevas inversiones. O sea, alguien que tiene un bar en el pueblo, de normal tiene su clientela fija, pero si montas un parque, habrá mucha gente que tenga hambre y ahí no habrá nada. Tendrá que irse al pueblo a consumir. Entonces, estás generando ya una economía
Luego, eventos, o sea, tienen 1000 salidas. Y en parte es eso, yo quería vivir en el medio rural porque yo quiero que mi hijo crezca en el medio rural. Yo vengo de Barcelona. Y esta alternativa de emprender de esta manera ha sido, vamos, lo mejor para mí. Y la oportunidad que me habéis ofrecido, vamos, o sea, las guías y todo. Y un poco lo que contabas antes, ¿verdad? Es también la importancia, cuando hablamos de economía circular y la reutilización de recursos, que ahora mismo es verdad que es muy importante poner foco en todas estas cosas. En el caso vuestro, por ejemplo, tú me hablabas de eso, ¿no? De la reutilización de tierras que antes estaban en desuso, ¿vale? Sí, pues porque a lo mejor pues en este momento están en barbecho, no se pueda cultivar, etcétera, y para darles un uso comercial se puede buscar una rentabilidad alternativa que es durante X momentos del año o X momentos del tiempo hacer parques para volar drones. Sí, o es sea, decir, que muchas veces hay muchas cantidades de cosas que se pueden hacer que simplemente tenemos que darle una vuelta y dar una forma, que para eso es tan importante lo que estabas diciendo tú, María, ¿no? En las redes de apoyo, ¿no? Eso es, sí. Entonces, en las mujeres siempre son importantes las redes de apoyo, pero en el emprendimiento es muy importante esa red de apoyo. Yo creo que es una muy buena idea que hay que coger del emprendimiento, como os decía, más ligado a la economía feminista, para aplicarlo a todo. Y eso sí, es que si no, yo lo tengo que decir, ¿no? Si nunca nos tenemos que olvidar también eso, ¿no? De cualquier cosa que hagamos tiene que ser equilibrada con las necesidades al final del medio rural, ¿no? Que al final tiene su función, que es nos permite la posibilidad, ¿no? de la producción de alimentos y de vertebrar el territorio, sin olvidarnos también de esa parte. Entonces, proyectos además que puedan ser compatibles con esa realidad y que permita que mejoren los servicios, que haya más gente de forma habitual o esporádica, pero que equilibre, ¿no? Y permita que se siga pudiendo desarrollar el territorio como tal, bueno, pues siempre es importante. Exacto. Y bueno, para concluir, aparte de daros las gracias, ahora que estamos acompañadas de más miembros del proyecto Impulsa, que realmente los emprendedores, que nosotros muchas veces lo repetimos, ¿no? Que necesitan ese apoyo, pero los emprendedores ese apoyo lo buscan y la Cruz Roja es un recurso que tienen esos emprendedores para encontrar ese apoyo y esa dirección, porque la idea de negocio normalmente la tienen, no la tienen, vienen y les ayudamos a perfilarla, pero sobre todo que se sientan acompañados, ¿no? Que es un poco lo que intentaba transmitir María y un poco lo que decís vosotros, ¿no? Hay veces que las ideas hay que ponerlas en contexto, un poco lo que dices tú. El contexto del emprendimiento siempre es difícil, pero en compañía mejor. El rural es muy importante, hay que contextualizarlo y hay que ver que sean emprendimientos sostenibles, y con eso yo creo que nos ha quedado muy claro. Y sobre todo, que las cosas son posibles, ¿no? Lanzar un poco, compañeras, ese mensaje que vosotras cada día lo vivís con los emprendedores y emprendedoras. Pues sí, la verdad es que el proyecto Impulsa, que es el que articula que muchos proyectos se puedan hacer realidad con todo el itinerario de acompañamiento, asesoramiento, formación, posibilidad de acceso a financiación, es una herramienta muy útil que de hecho tendría que darse a conocer muchísimo más, porque muchas personas que sin conocer estos recursos no se podían plantear antes el emprendimiento, y una vez conocida la herramienta, es como lo que comentabas tú antes, María, de los medios. Pues hace unos años habían unos medios, o yo me planteaba que tenía unos recursos o podía hacerlo de una forma. Cuando las personas conocen el proyecto Impulsa y cómo podemos ayudarles y cómo les apoyamos, bueno, pues entonces a partir de ahí empiezan a soñar, y nosotras con ellos, por supuesto. Y bueno, dado los medios que tenemos actualmente, da igual la ubicación donde estemos, o sea, a través del multicanal que estamos presentando aquí hoy, o a través de las intervenciones que hacemos a través de Teams o de cualquier otra plataforma, llegamos a todas las partes. O sea, da igual en lo recóndito que esté el pueblecito donde se quiere emprender, ahí estamos nosotros. Eso es, eso es. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos habéis acompañado, gracias a todas las personas que seguro que creen en la Cruz Roja y sobre todo en los emprendedores, y ese es el mensaje de esperanza que lanzamos, que estamos aquí para acompañaros, pero que es una realidad. El emprendimiento en el rural y el emprendimiento femenino es una realidad. Así que muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos y hasta otra. Gracias.